Cada link que les comparta, obviamente ya es el link de las clases. Bueno, en este caso voy a hacer una lista diferente porque es de ciencias naturales para no mezclarla con química, ¿ya? Bien, chicos, voy a compartir la pantalla, o sea que me despido, ya no me ven a ver. Bien, vamos a empezar. Está acá está, mi varita mágica. Listo. Espero que ya poquito a poquito se vayan conectando. Bien, bienvenidos. Este es el taller estratégico. Uy, justo estaba acomodándole esto. Taller estratégico en nuestro centro académico Caltech y de ciencias naturales. Bien, puede que aparezcan ciertas preguntitas de anatomía. Espero que con la profe vamos a obviarlas porque yo sé que se están preparando exclusivamente con la profe y yo sé que la profe, obviamente, que es encargada de esta parte, es pues, directamente ya es su especialidad, ¿no? Yo sé poquita anatomía, creo que las chicas estudiantes que recibieron conmigo en la noche saben que le manejo, pero no al 100%. Entonces, si encontramos una pregunta de anatomía, le vamos a obviar para entregársela a la profe, ¿cómo se llama ella? Apellido Meneses, creo, es verdad, Liliana, ¿verdad? ¿Sí? Confírmeme. Bueno, listo. ¿Sí me están escuchando? Al menos confírmenme si me escuchan. Luego voy a estar hablando y no me están escuchando. No sé si me escuchan. Sí, profe, sí se le escucha. Aquí, listo, empecemos. Primero, este es el famoso experimento de Miller y Urey. Yo aquí les he puesto esta grafiquita, y esta grafiquita es un adicional que ustedes a lo mejor en EAES, en el examen, no lo van a encontrar, ¿ya? A muchos de ustedes, cuando estábamos visualizando un poquito sobre el origen del universo y la evolución en la Tierra, cierta parte la vimos a muy profundidad y otras pues muy por encima. Pero el día de hoy vamos a tratar de solventar todas esas dudas que nos hacen falta para poder solucionar este tipo de problemáticas, ¿no? Aquí nos dicen que en el laboratorio de biología de una prestigiosa universidad se busca replicar el experimento realizado por Stanley L. Miller y Harold Urey, quienes demostraron que las biomoléculas esenciales para la vida, como los aminoácidos, se pueden sintetizar al simular las condiciones de la atmósfera primitiva. Si el experimento resulta bien, se demostrará que compuestos, ya, mediante un proceso de polimerización, dieron lugar a macromoléculas que con el tiempo adquirieron capacidades de autorreplicación y generan un proceso evolutivo que dio lugar a las primeras moléculas que luego formarían tal cosa con las mismas características químicas actuales. Ok, este ejercicio tiende una trampa bastante peculiar, ¿no? Y por lo general los estudiantes tienen mucha razón. Estos son los gases primitivos de la Tierra, de la atmósfera de la Tierra. Nosotros sabemos que hace 4.000.600.000 de años nosotros no podíamos vivir porque no había oxígeno, pero sí existía metano, bueno, aquí voy a poner la que está aquí en la gráfica, amoníaco, existía hidrógeno, existía vapor de agua, obviamente nos decía que existía el dióxido de carbono, el monóxido de carbono y entre otros gases, pero el oxígeno no estaba. Ojo a esto, muchos estudiantes consideran que por la presencia del metano ya todos eran compuestos orgánicos, pero no es así. La mayoría de ellos son compuestos inorgánicos. El único que estaba ahí como orgánico era el metano, pero se considera que los que más reaccionaron eran los inorgánicos para formar moléculas orgánicas más complejas. ¿Cómo yo resumo esto para que todos ustedes entiendan? Ojo, existió primero una reacción entre todas estas moléculas. Entonces aparece la abiogénesis química de las moléculas, abiogénesis química, o sea, sin interacción de vida. Eso quiere decir que todos ellos empezaron a reaccionar entre todos. Primero hubo como les dije, una reacción entre moléculas, reacción. Disculpen si escribo así medio mal, yo mientras hablo se me complica, ¿no? Reacción entre moléculas. ¿Ya? Entonces, después de esa reacción entre moléculas, claro, con toda con los cambios climáticos que existían, como por ejemplo aumento de calor, disminución de calor, tormentas eléctricas, erupciones volcánicas, un mar primitivo, esas moléculas, una vez que ya reaccionaban, formaban moléculas más complejas, pero estas moléculas más complejas podían encerrarse en unas especies como de membranas proteicas conocidas como los coacervados. ¿Ya? Y si no me equivoco, este fue el famoso Alexander Oparin el que dijo eso, ¿ya? Pero con que sepamos que son los coacervados, estos coacervados tenían la capacidad de dividirse y formar coacervados más pequeños encerrados en esa molécula
y obviamente con no material genético, sino con la composición química del coacervado inicial. Esto se lo conoce como la autorreplicación, y por ahí decían más o menos que esta capacidad de los coacervados podría dar origen a un primer ARN, porque el ARN es el único que puede pues autorreplicarse. Entonces decían que por ahí ya podíamos tener un ARN primitivo que con el tiempo fue evolucionando y se convirtió en un ADN, y este ADN obviamente pues ya controla desde el punto de vista de la bioquímica o de la reacción química, de las reacciones bioquímicas, puede controlarse el ADN. Entonces tuvimos reacciones entre moléculas que formaron coacervados, luego se pudieron autorreplicar por un ARN primitivo y luego dando el origen al famoso ADN que ya puede controlar esta situación. Si nos vamos a nuestras respuestas, directamente las moléculas orgánicas no había moléculas orgánicas. Teníamos solo la presencia del metano, pero en baja concentración. Los que más reinaban eran todos estos de aquí, y obviamente eran condiciones en las cuales no podíamos vivir. Entonces, después de eso me dice que reaccionan entre estas moléculas y forman coacervados, que estos coacervados pueden autorreplicarse, y obviamente forman el ARN y luego el ADN, entonces va a ser inorgánico, ARN y ADN, perdón, mi opción correcta, la primera, ¿sí? Y obviamente la segunda no. ¿Ya? Entonces la primera va a ser así. Ahora, si ustedes se ponen a leer sobre el experimento de Miller y Urey, les meten hasta los famosos meteoritos de Murchison, si no me equivoco, ¿ya? ¿Entendida la primera, chicos? ¿Está entendida? Recuerden esos 4 pasos. Reacción entre moléculas inorgánicas para formar coacervados que podían autorreplicarse, y una vez que ya se autorreplicaban, iban formando una molécula que les ayudaba luego a controlar esta autorreplicación, que podía ser un ADN. Pero todo desde el punto de vista primitivo. Nosotros no estábamos ahí como para saber si eso pasaba o no. ¿Sí? ¿Entendido? Confírmenme. ¿Sí o no? ¿Sí o no, Pi? Hablen. Ahora o callen para siempre, saben decir cuando no se va a casar. ¿Sí? Chicos, por favor, díganme. O me entendieron todo, no me entendieron nada. A mí me da miedo cuando se quedan en silencio. Vamos a ver. Chat. Vamos a ver, vamos dos chats. Dice, sí, ya listo. Ya hasta aquí no tenemos problemas. Tal vez tengamos un poquito de problemas cuando ya estemos hablando de cruces genéticos. Ahí tal vez podamos como decir chuzo, y ahora sí, al propio ya me hablo en chino. ¿Ya? Como les dije, solo vamos a tratar de estudiar aquellas que tengan que ver con ciencias naturales. Anatomía, ya para eso ustedes tienen a la profe de anatomía, ¿sí? Bien, aquí está. Ojo, estos ya son de conservación de lugares, ¿ya? Vamos a ver un poquito esta situación, ¿ya? Nosotros sabemos que dentro de las cadenas tróficas, vamos a leer primero el enunciado, ¿no? El océano es un ecosistema importante, ya que alberga gran biodiversidad, en la cual dependen millones de personas, ¿no? Sin embargo, está amenazado debido a la sobreexplotación de sus recursos, la acidificación por absorción de dióxido de carbono generada por las actividades humanas y la contaminación causada por la extracción minera y por los desechos terrestres como plásticos. Con base en el texto, son estrategias que permiten disminuir los efectos descritos, excepto, ¿ya? Cuando nosotros hablamos de un ecosistema está formado, les va a meter esto, ¿no? Productores, consumidores y descomponedores. Y todos ellos están en un flujo de energía constante, ¿no? En movimiento de energía para poder que sobrevivan todas estos niveles, ¿no? Entonces, aparte de ellos conviven en un famoso ecosistema, ¿ya? Ecosistema. Este ecosistema puede ser de tipo terrestre o marino, dependiendo obviamente de las condiciones climáticas, ¿no? Entonces me dice que yo tengo que buscar, que me están poniendo que el océano es un ecosistema, desde el punto de vista del océano. Tengo que buscar una alternativa, me dice cuáles son las alternativas correctas, cuáles son las estrategias correctas que permiten los efectos descritos, exceptuando una. Ojo, en este tipo de problemas creo que aún no se eliminan de AES, lamentablemente siguen poniendo bastante lo que es conservación ambiental, y yo siempre digo a los estudiantes, estos son de los más difíciles porque nosotros debemos pensar tal vez como pensaría todo el mundo, pero sabemos que no todos tenemos el mismo pensamiento. Ojo, para yo poder conservar el océano, que es un ecosistema importante, me dicen las 4 opciones. A, establecer provisiones para la extracción de minerales en zonas de alta vulnerabilidad. Me están diciendo que son estrategias que permiten disminuir los efectos, excepto. Entonces, si yo establezco provisiones para extracción de minerales en zonas de alta vulnerabilidad, esta sí es una opción correcta.
esta es correcta. Entonces, esta se salva, ¿no? No es mi opción incorrecta. Disponer normas de pescas y captura basadas en estudios poblacionales de las especies, ¿ya? Ojo a eso. Disponer de normas y pescas de captura basados en estudios poblacionales y especies. Esto sí existe, y si no me equivoco, por lo general, sobre todo se aplica en las personas que hacen pescas por arrastres, ¿no? En donde se van agarrando lo que más puedan de especies, pero la condición es que las especies que son como en peligro de extinción, las devuelvan, ¿ya? Que no las dejen ahí, sino que directamente las devuelvan a su terreno, ¿ya? Entonces, en ese caso, nosotros tenemos que visualizar allí. Ahora nos dice, reemplazar, todavía esta sí es correcta, porque hay gente que se hace eso, reemplazar el uso de combustibles fósiles por energías renovables como la solar o la eólica. Sí, también es una estrategia que aparentemente nos puede ayudar a disminuir esto porque nos está diciendo que las actividades como la contaminación causada por la extracción minera y los desechos terrestres como plásticos, ya reemplazar. Sí, tiene que ver. Ahora, implementar campañas de educación ambiental enfocadas a la clasificación de desechos. ¿Cuál es el problema con las campañas de educación ambiental, chicos, según ustedes? ¿Cuál creen que es la problemática más grande con las campañas de educación ambiental? ¿Todos tenemos la misma conciencia ambiental? ¿Sí o no? ¿Creen ustedes que sí? No, ¿verdad? Yo puedo decir que sí, pero a la realidad que nosotros optemos todas por esas normas es muy complicado. ¿Quién de ustedes es de Loja? ¿Alguien aquí es de Loja? ¿O cerca de por allá? Sí, creo que hay chicos que son de cerca, ¿ya? En Loja sabemos que, a pesar de que nosotros somos, creo que ya 25 provincias, la verdad no sé, para eso estén ustedes en sociales, Loja es una de las únicas que recicla, ¿ya? Pero para llegar a eso tuvo que pasar la gente hasta por multas, porque las campañas de educación ambiental no todas funcionan de la misma forma. Eso quiero que les quede claro. No todas funcionan de la misma forma. Entonces, esta no va a ayudar al 100% a disminuir los efectos, porque una cosa es aplicar una campaña y otra cosa pues es reemplazar un uso de combustibles fósiles por energías renovables como la solar y la eólica. Otra cosa es disponer de normas de pesca, que una norma obviamente ya debe ser cumplida por los pescadores y establecer prohibiciones para la extracción de minerales en zonas de alta vulnerabilidad, ¿ya? Y las campañas, tal vez, es que no sé, como les dije. Hay estudiantes que me saben decir, profe, es la C la que es incorrecta, porque yo si leo mi ejercicio, jamás en ningún momento me dice que yo estoy usando combustibles fósiles. Vamos a ver. Ya, biodiversidad de la cual depende, sin embargo, está amenazado debido a la sobreexplotación de recursos, la acidificación por absorción de dióxido de carbono, pero aquí ya me está diciendo, ¿ya? Si hay dióxido de carbono, tiene que ver bastante, algunos de ellos por actividades humanas, y obviamente dentro de las actividades humanas está el uso de automóviles, ¿ya? Y la contaminación causada por la extracción de minería y por desechos terrestres como este. Entonces, sí, esta es una opción correcta, reemplazar ciertos, pero ahí entramos en tela de duda. Entonces, yo por lo general lo digo a los estudiantes, esta podría ser, podríamos considerar que esta está correcta, la de implementar ¿cómo se llama? Las charlas de educación ambiental, porque como les dije, no todos entran como en razón. Pero obviamente reemplazar el uso de combustibles fósiles por energías renovables como la solar y la eólica, tal vez para el transporte público también no es como la más exceptual. Entonces, todas estas aquí me permitirían un poco tal vez disminuir los efectos descritos, menos esta, ¿por qué razón? Porque es complicado pues utilizar directamente energías renovables como la solar y la eólica en un país en donde no todos tienen la misma conciencia. Si otros dicen que es la D, chicos, yo les respeto mucho. Estas son de esas preguntas EAES que nos dejan bastante pensando porque no sabemos cuál es la verdadera y cuál no. ¿Ya? Ya llegará un punto en el que nos encontremos una que está en este famoso portal Jóvenes Web, que no está bien solucionada, y ya la hemos discutido con algunos estudiantes, visualizando desde el mismo portal, ¿ya? Esta de aquí es como para entrenarnos la mente, no le hagamos mucho caso, ¿ok? Bien, nos dice la siguiente. En una planta, como les he dicho, las plantas son las menos estudiadas por nosotros. Cuando las conexiones citoplasmáticas entre las células se fragmentan de manera que el transporte floemático se frena, se dice que las células están en estado de, no sabemos,
Esto se debe a que la concentración de solutos en el exterior de la célula es, ¿ya?, al interior, ocasionando a la membrana, que la membrana se aleje de la pared celular. Ojo. A ver, nosotros sabemos que las plantas tienen una pared celular. Es parte de sus organelos, ¿ya? Pero la pared celular, aquí nos dice clarito, la membrana, nosotros sabemos que las células tienen una membrana celular, y cuando hablamos de las células vegetales, tienen una pared celular. Ojo a este dato, ellas no son iguales. La membrana está por dentro y la pared es como un chaleco antibalas que le cubre. Entonces, esta pared celular no tiene nada que ver con la membrana celular. Por eso mismo dice que ocasiona que la membrana se aleje de la pared celular. Ahora tenemos estos dos términos. Yo sé que la A o la B iniciando están correctas, ¿ya? Porque solo tengo una opción. La plasmólisis, esto ya es chisme, como le digo yo, chisme de químicos, no les dirán a los otros químicos que les estoy avisando, ¿ya? El término lisis, que nosotros estudiamos en química, en física creo que también se estudia, y en parte de biología, el término lisis en estas materias significa ruptura, ¿ya? Entonces significa que en una planta hubo conexiones citoplasmáticas entre las células que se fragmentan de manera que el transporte fluemático. En esta parte ya llega el xilema. Ya vamos a dibujar una. Yo les dije que no soy bueno dibujando. No, bueno, solo vamos a dibujar el tallo, ¿ya? No, también necesitaría una hojita. Vamos a hacer una hojita. No sé qué parece eso. Creo que mi hijo dibuja mejor que yo. Ya, vamos a hacer así. Ya, más o menos así. ¿Qué parece eso? Ya. Bien, nosotros sabemos que desde las raíces, las plantas con ayuda del xilema, ¿qué transportaban con el xilema? ¿Se acuerdan? Agua y obviamente materia inorgánica. Ojo esto, materia inorgánica. ¿Ya? O minerales, saben decir en algunos textos, inorgánica, ¿ya? Lo hacen de forma ascendente, eso hay que saberlo bien. Entonces suben aquí. Cuando existe la fotosíntesis, aparte del xilema, nosotros tenemos el floema. El floema es el encargado de llevar todas las sustancias orgánicas que han sido elaboradas por la famosa fotosíntesis, y es la que lleva todas estas sustancias orgánicas a toda la planta. Entonces, significa que existió una ruptura, me dice, que se fragmenta el transporte flemático, y se dice que las células están en estado de que yo no rompí esta parte del xilema, sino rompí alguna hojita por acá, sí, le arranqué esa hojita. Entonces ocurrió una plasmólisis, se rompió, ¿ya? Ocurrió una plasmólisis. Se rompió esa parte. Dice, esto se debe a que la concentración de los solutos del exterior, ahora imagínense que está aquí, esta es la planta, ¿no? Yo aquí le rompí, le saqué esta hojita, ¿no? Todo esto es la pared celular, y obviamente si aquí hay células, están las células conformadas por su membrana, ¿no? Están chiquiticas, pero ahí están. Entonces, yo acá tengo, en este caso, vamos a dibujarle, no sé, así. Ya le hice una hoja, no sé hoja de qué será esto, pero es una hoja, ¿ya? Entonces yo la arranqué para evitar el transporte flemático, porque por el tallo simplemente ingresa lo que es el xilema. Entonces en el transporte flemático yo lo arranqué, ya no existe obviamente transporte flemático, tengo aquí esto libre. ¿Ustedes creen que le conviene a las células sin la protección de esta pared celular estar cerca de aquí? No, pues deben alejarse, porque aquí yo tengo obviamente una concentración en el exterior mayor, que obviamente puede ser un rayo de sol demasiado fuerte, que puede deshidratar a mi planta directamente, ¿ya? Es un sol, ¿ya? Entonces las membranas lo que tratan de alejarse con sus células hacia ubicarse un poco más adentro, y esta parte obviamente hasta que cicatrice pues pasarán unos días, ¿ya? Entonces obviamente la concentración del exterior de la célula es mayor a la del interior, y obviamente lo que hace la célula es evitar que se desgaste el agua, ¿no? Entonces por ahí vamos más o menos, ¿sí? ¿Está entendido? ¿Qué hay que entender de repente? Recuerden, plasmólisis es ruptura. Y si me dice directamente que es flemático, yo tengo que ver que estoy rompiendo una parte de una hojita. No es como que estoy arrancando la hoja. Si me dice que es de corte del tallo, si es de transporte de agua y minerales, es xilema. Entonces, es que yo partí la planta desde tal vez ni siquiera de la raíz, sino por esta parte. Entonces, ahí ya estoy rompiendo lo que es el transporte del xilema, ¿no? ¿Se está entendido? ¿Más o menos? ¿Repito? Sí, profe, sí lo entendí.
Listo, vamos a ver los otros, vamos a ver los demás. Chat, cada pregunta chat. Vamos viendo ahí. ¿Puede repetir? Claro, Marcos, no hay ningún problema. Ya, vamos a hacerlo con dibujitos ya ahorita, verán. Nosotros tenemos, dentro de la planta, sabemos que las partes de la planta son raíces, tallo, hojas. Ya vamos a dibujar hojas, y hay flores, frutos, lo demás, ¿ya? Entonces, hasta ahí yo tengo el tallo y yo tengo, obviamente, dentro de esto, de este tejido, tengo el tejido vascular, que es el famoso xilema y el famoso floema, ¿ya? Entonces, el xilema siempre va a transportar agua, va a ponerle H2O, agua, y alguna sustancia mineral, pero siempre debe ser de tipo inorgánico. Entonces, la planta, cuando realiza las fotosíntesis, crea sustancia orgánica y esta sustancia orgánica es transportada por el floema. El floema transporta sustancias orgánicas, ¿ok? Orgánicas, ¿ya? Ahora, a mí me está diciendo que yo tengo una planta en donde sus conexiones citoplasmáticas entre células se fragmentan, o sea, están rotas, algo pasó. Entonces dice que se ha roto y de manera que el transporte floemático se frena. ¿Por dónde se va el transporte floemático? Es donde ya no es por el xilema. El xilema es todo lo que recorre el tallo desde la parte de abajo hacia arriba, o sea, de forma ascendente, ¿no? ¿Ya? Mientras que el floema se encarga de llevar, yo les decía a los estudiantes, a mis chicas les decía esto, ¿no? Que si ustedes han visto las hojitas tienen así como unas terminaciones. El floema se encarga de llevar todas las sustancias orgánicas hasta el tope de la planta para que la planta pueda tener toda la nutrición posible. Ya mientras el tallo está formado por el xilema, le da soporte y transporta agua, pero el floema lleva hasta acá. Si me está diciendo que se frena el transporte flemático, yo lo que hice fue arrancar esto, tac, arrancar esto y quedarme con parte del xilema y tal vez en otro lado otras hojas, ¿ya? Recuerden que vamos a dibujar hipotéticamente, ¿no? Hipotéticamente porque no, a la realidad no es esto, ¿ya? Si aquí existe una célula, ¿ya? De la planta, yo la arranqué directamente esta hojita, yo se la arranqué, entonces como yo se la arranqué, obviamente quedó una parte, pues, abierta, ¿no? Entonces recuerden que la pared celular es como una cobertura, pero cada célula tiene su propia membrana. Ahora, si es un día soleado, ya que hay sol, la planta tendrá la problemática de perder hidratación por esta ruptura que hubo. Entonces, lo que hace las células es alejarse de esta parte que está abierta y ubicarse un poquito como hacia atrás, porque las condiciones atmosféricas que están fuera de la planta son mayores. Tenemos temperaturas altas, si está lloviendo tenemos mayor cantidad o concentración más alta de agua, y recuerden que las plantas, por más que se alimenten de agua, yo no les puedo echar mucha agua porque también se ahogan, ¿ya? Entonces, todo eso lo que hace la planta es evitar. Obviamente ocurre una plasmólisis, que es la ruptura, siempre el término lisis es ruptura, y obviamente que se ha roto algo, entonces ya plasmólisis aquí, que se rompió se rompe, ¿no? Entonces hay que visualizar la concentración que hay fuera, que hay dentro. Entonces, si en la plasmólisis la condición externa es mayor, obviamente la planta se ve afectada, pero si la planta tiene mayor probabilidad de vivir, pues no le pasa nada. Por lo general solo son los cactus lo que pasa eso, porque los cactus viven en el desierto. Pero una plantita normal, si yo le parto muchas de sus ramas, esa planta tiende a morir rapidito porque no puede recuperarse. Entonces siempre la concentración de fuera es mayor que la de misma planta de dentro, ¿ya? ¿Entendido de mejor manera? Vamos a ver, chat. Ya aparezco streamer, yo buscando en el chat lo que va diciendo la gente. Harán las donaciones, ¿no? Ya, listo, chévere. Ya. Les voy a dejar el número de cuenta para que donen, ¿no? Bien, listo, vamos. Siguiente, la número 4. Ya, uy, aquí ni se ve bien. Ya les voy a leer yo para que entiendan. Verán, esta es una parte que a mis chicas de la noche les pido disculpas, se me olvidó. Me van a pegar. Pero no se preocupen, el día de hoy la vamos a aprender. Aquí nos dice que se acuerdan que nosotros estábamos estudiando desde el punto de vista de la evolución y el origen de la vida. Esa parte de evolución se me olvidó poner. Saben que el mayor evolucionista es nuestro querido Darwin, ¿ya? Darwin en su teoría de la evolución, chicos, él tiene una teoría en la que, al igual que Gregorio Mendel en sus cruces
de genética, ellos no sabían que existían los cromosomas ni los genes, entonces ellos solo estudiaban la parte externa de los animalitos, ¿no? Solo podían estudiar esa parte externa, no todo, ¿ya? Esa es la teoría de Darwin. Darwin, por lo general, ya les voy a poner aquí cuáles son las características de Darwin, para no ponernos a hablar, porque hasta un libro de Darwin solito existe, imagínense que es de full hojas. Darwin siempre habla de la selección natural. Obviamente el que es más vivo vive y el más débil muere. Y de la misma forma, él dice que nosotros, bueno, heredamos las características. Ya, o sea que características acá. Nosotros podemos heredar las características. Darwin. Luego viene el neodarwinismo. Ojo, que el neodarwinismo no fue estudiado por Darwin, sino que fue estudiado por varios genetistas que ya conocían que los cromosomas, que los genes, entonces ya desde ese punto de vista podían estudiarlo de mejor manera. El neodarwinismo nos dice dos cosas, ¿ya? Que no hay una selección natural, sino que existen mutaciones. Él habla de bastantes mutaciones que ayudan y benefician a una especie a poder vivir o no. Recuerden que una mutación puede ser buena o puede ser mala. Y a su vez, él dice que nosotros no heredamos. La neodarwinista dice eso. No, vamos a decir, no existe herencia, sino que nosotros en el momento nos adaptamos, ¿ya? O vamos como visualizando qué hay de malo en mi ambiente, voy haciendo cambios, pequeños cambios en el material genético y ahí yo recién en la siguiente generación por eso digo, puede que ya tenga los mejores cambios, pero puede pasar de generación en generación y aún no existe ningún cambio, ¿ya? Entonces Darwin es selección natural y que nosotros heredamos características, mientras que el neodarwinismo se fija mucho en las mutaciones y nos dice que no existe herencia, sino más bien que nosotros en ese momento nos vamos adaptando, ¿ya? Y guardamos ese cambio genético de poquito a poquito para ser heredado en las próximas generaciones y crear a lo mejor una nueva especie. Entonces tenemos darwinista, ¿ya? Y acá tenemos neodarwinista. En la primera opción me dicen A. Los primeros pinzones de Galápagos presentaban una amplia variación en el pico, lo que permitió adaptarse a diferentes hábitats. Si hablamos de adaptación, pues si están adaptados, pudieron sobrevivir y se salvaron de la selección natural. Entonces, uno iría con A. Vamos aquí, uno con A. Ahora, en una población de mariposas blancas aparecen mutantes de color gris que se camuflan mejor sobre las cortezas grises de los árboles. Si me hablan de mutantes, les dije que era neodarwinista, entonces por acá tengo 2 con B, chévere. Me dice, al colonizar una isla, la población de pinzones con un alelo beneficioso, ya si hablo de alelos, eso es genética, eso es interno, yo no puedo ver esos alelos, cambia su frecuencia génica debido al efecto fundador. Entonces, esa población de pajaritos tiene un alelo que le permite tener un beneficio y lo va cambiando poquito a poquito para dárselo a su siguiente generación, ¿ya? Ojo, que aquí te dice, no me está hablando de mutaciones, pero sí me está diciendo que existe un cambio de frecuencia en el material genético, pero no existe una herencia, sino que él lo está agarrando en ese momento para luego heredarlo, ¿ya? O sea, el pajarito no tiene la herencia, él la adquiere para luego heredarla, ¿ya? Y si ese pajarito o siguiente ve otro cambio, puede seguir cambiando y mejorando. Entonces, en este caso, aquí hay un cambio de frecuencia genética. Entonces, es neodarwinista. Todo lo que tenga que ver con genes y lo demás, siempre va a ser neodarwinista. Y obviamente, uno va a ser con D. ¿Pero qué dice uno? Las aves capturan mariposas blancas sobre troncos oscuros con mayor facilidad que individuos grises, generando una selección selectiva, presión selectiva, selección natural. Obviamente, pues es la sobrevivencia de más pilas, entonces, estas mariposas blancas, como no tienen esa mutación, pues no van a poder sobrevivir, solo van a sobrevivir aquellas que sí tienen la mutación y obviamente pues van a ir manteniendo ese material genético poco a poco y obviamente aparentemente Darwin dice que la siguiente generación hereda, pero en ese momento dicen el neodarwinismo que no, que cada especie, dependiendo del lugar donde vive, pues se va adaptando a eso y la siguiente generación es la que ve el cambio, ¿ya? Entonces tenemos uno con A y A y D y 2 con B y C, uno con A y D y 2, aquí está la opción B. ¿Ya? Chicos, les voy a hacer una pregunta, espero que me la sepan contestar. Esto es bien importante porque puede que algo salga. ¿Sí saben la diferencia? ¿Han escuchado una vez este término, el mimetismo? ¿Se han escuchado este término? Y acá obviamente el camuflaje, sí, camuflaje.
¿Han escuchado el mimetismo? Díganme sí o no para explicarles rapidito, ¿ya? No, profe. No, mimetismo, ya, chévere. No, profe. Ya, chévere. ¿Alguien lo escuchó alguien? Pues y no pasa nada si se sabe o no se sabe la opción. Ya, verán. El mimetismo, esto es bien importante porque también tiene que ver tanto con darwinismo y neodarwinismo. Y nosotros aquí vamos un poquito a discutir y les dejo, no de tarea, pero sí de duda. ¿Ya? El mimetismo viene del término mimo. Viene como de la palabra mimo. ¿Ya? ¿Qué hace un mimo, chicos? A ver, ¿qué hace un mimo? Esa sí sabemos. ¿Qué hace un mimo? El mimo, ¿qué hace? O sea, no es el mimo. Hace señas. Hace señas e imita, ¿no? Como un lugar, imita como que él está en un lugar, ¿no? Y por lo general hace mímicas e imitaciones, ¿ya? Entonces, el mimetismo, chicos, es cuando una especie, esto es bien importante, cuando una especie tiende a parecerse a otra especie, pero no es esa especie para poder sobrevivir. Creo que les enredé. Ojo. ¿Han escuchado la coral falsa? ¿Ya? La coral falsa no es una serpiente venenosa, pero trata de aparentar que sí lo es para no ser atrapada ni depredada por otra especie. ¿Ya? Entonces, ahí ya aplicamos mimetismo, que yo me quiero parecer a otra especie más fuerte para yo poder sobrevivir. ¿Ya? Ahora, el camuflaje. El camuflaje es parecerme al medio que me rodea. Ojo a eso, parecerme al medio que me rodea. Por eso en el ejemplo de acá, que nos dice que hay bueno, apariencia mutante de color gris que se camufla mejor sobre las cortezas grises, ¿ya? Entonces, ese es un camuflaje, obviamente, para estas mariposas. ¿Han visto esas mariposas que tienen ojos de búho? ¿Se han visto? ¿Ya? Ellas estarán haciendo mimetismo o camuflaje. ¿Qué estarán haciendo estas mariposas? Si tienen unos ojos como de búho. ¿Están haciendo? Mimetismo, porque bueno, hay búhos que ya... Camuflaje. No, mimetismo, mimetismo, porque se parece a los ojos del búho. Camuflaje es que tenga colores similares, no sé, a una corteza, a árboles, color verde, así. Pero por lo general, la mayoría de las mariposas trata de hacer mimetismo para parecerse en sus colores a otros animales y evitar pues ser capturada, ¿no? Porque si ve un búho, ve que frente a él en otro árbol hay ojos igual de búho, no se la come. Porque va a decir, no, pues ese es mi primo Pancho, no me lo como, ¿no? Y en el camuflaje, obviamente, ya es parecerme a mi medio ambiente. Sabemos que quien se camufla muy bien son los camaleones, se camuflan muy bien, ¿cómo se llaman estos? En los pulpos, en las tundras, que son lugares que tenemos bastante hielo, los osos polares se camuflan excelente. De la misma forma, los conejos que son ya, que viven en lugares fríos, tratan de cambiar su pelaje a color blanco para camuflarse con el ambiente, ¿ya? Y de mimetismo, por ejemplo, ¿han escuchado el insecto palo? ¿Ya? El insecto palo es un ejemplo de mimetismo y a la vez de camuflaje. ¿Por qué? Porque si el insecto palo está encima de un árbol que está sembrado, ese árbol tiene vida, entonces el insecto palo está simulando que es un árbol que está vivo, porque el árbol está vivo, entonces sería mimetismo. Ahora, si el insecto palo está caminando por la tierra, él está fingiendo camuflaje, porque obviamente si yo ya veo un palito ahí roto, significa que no, pues ya no está muerto, entonces, no está vivo, entonces eso es camuflaje, ¿ya? Bien, esa es una duda, no sabemos si el insecto palo es mimetismo o camuflaje, excelente. Listo, entendida esta parte de Darwin y de neodarwinista, eso es bien importante. Darwin solo fíjense en la selección natural, en qué características se heredan. En el neodarwinista siempre van a estar hablando de mutaciones y de presencia de cuestiones cromosómicas. Eso es el tip perfecto para que ustedes entiendan, ¿no? Déjenme ver cómo vamos de time, el tiempo es solo, ya. Creo que sí culminamos. Ya 5 ejercicios por clase, creo que estamos muy bien. Esto es anatomía, esto ya les enseña la profe, porque aquí estamos hablando de un hipotiroidismo, pero yo les puse, pero luego ya cuando vi que tenían anatomía purita, entonces ya con la profe le visualizan eso. Este de aquí, no, este de aquí es creo más sociales, pero no sé, salió en una pregunta de esas. Este también es anatomía,
Ya, aquí, esta aquí es bien interesante, ¿ya? Aquí también son cositas que a veces no le entendemos del todo, ¿ya? Nos dicen, una finca, con este ejercicio culminamos, y de ahí ya ustedes saben que en una horita, o si no, ya mañana tempranito yo les subo. Mañana que es sábado están descansando, pueden ver los videos, ¿ya? Una finca que es productora de banano tiene problemas de patógenos que afectan a los estándares exigidos por el mercado internacional para el fruto. Para solventar este problema, se plantará progresivamente plantas libres de patógenos procedentes de una técnica de propagación. Hasta aquí estamos. Este procedimiento consiste en aislar una porción de la planta madre libre de patógenos y proporcionarle artificialmente las condiciones físicas y químicas apropiadas para que las células expresen su potencial individual y obtengan las plántulas. Con base en el texto, identifique la técnica a la que hace referencia, ¿ya? Entonces, lo que yo tengo que ver, si directamente aquí es interpretar mi ejercicio, ¿ya? Ahora, nosotros sabemos, yo voy a dibujar, tratar de dibujar un guineo. El guineo que venden en la tienda abarrotes, yo qué sé, abarrotes divino niño, se llama el de la casa de mi mamá. Sabemos que por lo general un guineo vale 5 centavos, ya vamos a hablar un poco aquí de precios. Pero este guineo tiene unas pequeñas manchitas, ¿no? Sí, unas manchitas negritas. Este guineo es considerado, según los estándares de calidad, de baja calidad solo por esas manchas. Ahora, si ustedes se van a la Kia, al Tía, Supermaxi, Megamaxi, Santa María, ¿qué otra cadena de esas hay así grandes? Ustedes van y ven que existen guineos, bueno, en este caso son guineos, ¿no? Sí, sí, de banano o bananos, y estos bananos son totalmente amarillitos y se les ve súper lindos y creo que cada uno vale 15 centavos, como valdría Chocobanano, ¿no? Entonces, este estándar de calidad, en donde nosotros vemos que a lo mejor existe una manchita, hace que mi producto no sea vendido. Entonces yo tengo que librar a ese producto de este patógeno que le da esas manchas, ¿no? Es un ejemplo casi similar aquí. Aquí nos hablan de un patógeno, no nos dicen cuál, pero yo con este ejemplo les explico, ¿no? Entonces, si yo voy a mi finca, y yo voy a poner desde aquí a acá, yo tengo los que están, las plantas, ¿cómo son las plantas de...? Bueno, más o menos así son, ¿ya? Como palmeras, ¿no? Yo no soy malo dibujando, ¿ya? Aunque más parece palmera de coco que de otra cosa. ¿Ya? Ya, listo. Entonces me dice que aquí yo saco estos guineos y que acá yo saco estos guineos. Entonces dice que se agarra información de aquí, o se agarra, en este caso me dice que para solventar el problema dice que se va a plantar progresivamente plantas libres de patógenos. Estas son libres de patógenos, estas me están dando el color lindo. Yo las agarro y me dice que con una técnica de propagación. Este procedimiento consiste en aislar una porción de planta madre libre de patógenos y proporcionarle artificialmente las condiciones físicas y químicas apropiadas para que la célula exprese su potencial individual. Entonces yo agarro esto. ¿Han escuchado los famosos invernaderos? Ya los invernaderos son unas casitas en donde se llevan estas plantitas. Aquí tienen unas mesas así súper gigantes y las empiezan como en unos, bueno, especiales, ¿no? Unas cositas así ya. Los que van a seguir agronomía me enseñarán después, ¿no? Van sembrando las planticas que son libres de patógenos y dentro de esta casita que es el invernadero se le crea la condición física y química, temperatura adecuada, pH, acidez, etcétera, 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 ¿no? Ya en esta casita, ¿ya? Yo les voy a decir de una vez esto. Esto se conoce como el cultivo de tejidos, ¿ya? El cultivo de tejidos. En un cultivo de tejidos, yo asimilo que tengo las temperaturas, las condiciones exactas, en una planta y la llevo a un lugar adecuado para que esta planta pueda darse. ¿Por qué no es transgénesis? ¿Ustedes se han leído los transgénicos? ¿Se han leído los transgénicos? ¿Ya? Los transgénicos es que yo estudio el material genético, yo qué sé, de todo, por ejemplo, en este caso sería estudiar el material genético de esta planta y decir, ah, este es el gen que me hace que la cáscara sea pues amarillita. Yo saco este gen y se lo inyecto a la planta que me da con este gen, eliminándola. Ya, yo estoy haciendo el injerto tal vez de un gen que no le pertenece. Eso es transgénesis, transportar un gen de una planta a otro. Y nosotros nos dice clarito que aquí estamos, ¿qué estamos haciendo? Que estamos, ¿qué? Que este procedimiento consiste en aislar una porción de la planta madre. Eso quiere decir que yo le agarré un pedazo de un hijito, como sabemos decir, y la llevé
a un lugar con las condiciones adecuadas para evitar, obviamente, que se contaminen, ¿no? Y así fue como le liberé de patógenos y le proporcioné una condición artificial, ¿no? Y así fui dando esos cultivos por tejidos, arrancar un pedazo de tejido, ¿ya? Y darle la respectiva cuidado para que siga creciendo y siga teniendo las mismas composiciones. Y procariota, pues eso es una célula. Eso no tiene nada que ver, ¿ya? Cultivo de tejidos es esa opción que nosotros tenemos para salvar las plantitas. Nosotros en casa, nuestras mamás saben hacer cultivo de tejidos, pues cuando arrancan los hijitos y les van poniendo en las diferentes macetas, ella va creando y va creciendo eso, ¿ya? Entonces eso más o menos es un cultivo de tejidos, ¿ya? Bien, chicos, tiempo, ¿cómo vamos con el tiempo? Descartar, vamos, excelente, 7:45 con las justas. Ya saben, chicos, el día de mañana, bueno, el día de mañana no, la próxima semana creo que tenemos toda la semana química, si no me equivoco, porque en química necesitamos hacer muchos más cálculos. De mi parte es todo, yo estoy muy contento